Hoy quiero, hoy quiero hablarles casi un poco del corazón, vamos a decir, dedicarle creo que 2 sesiones a San Ignacio de Loyola, cuya fiesta es mañana el 31 de julio. Que por cierto, los jesuitas yo creo que celebran más la fiesta del Sagrado Corazón. En México nosotros éramos dominicos, frailes de votos simples, fuimos a una de las grandes casas perdón, de los jesuitas el 31 de julio pensando que era la gran fiesta y un poco secamente nos dijeron que en verdad era más bien la fiesta del Sagrado Corazón. Así que no le hacen quizá ese culto tan grande a la figura de San Ignacio. Los que vean esto en video, yo creo que es uno de las imágenes más auténticas del santo y se fotografía del cuadro auténtico de San Ignacio de Loyola pintado en 1585, unos 30 años después de muerto, por Alonso Sánchez Coello y quemado el 11 de mayo del año 31. Así que parece que hubo un accidente y se quemó antes de la guerra civil. Y este hombre, pues, es una historia tremenda de inspiración. Cuando yo tuve mi conversión, una gran conversión, que fue la que me llevó a probar la vida religiosa, en el año 72, una amiga de mi mamá me prestó la biografía de San Ignacio por Giorgio Papasoli, que es un italiano que ha escrito sobre Santa Teresa y otras cosas. Y me impresionó muchísimo, aunque yo nunca tuve muchas ganas de ser jesuita, aunque había estudiado con los jesuitas la secundaria. Eran los jesuitas del Colegio de Belén, muy famoso en Cuba, donde fue Fidel Castro y tantas otras gentes, y fue trasladado a la pequeña Habana en Miami, muy pequeño, no teníamos ni siquiera terreno para deportes. Hoy en día es una gran plantel grande, un poco más, mucho más lejos, ¿no? Pero este hombre, Ignacio de Loyola, es como un San Pablo mucho más moderno. Ignacio de Loyola fue soldado, probablemente nació en el año 1491 y fue paje de los señores de allá por la tierra vasca, ¿no? Su nombre en vasco sería Íñigo, y era revoltoso, Ignacio era revoltoso, ¿no? Voy a poner la primera página de su autobiografía. No es la de Papásoli, sino una que él le dictó a otro jesuita. Pero era revoltoso. En el año 515, a los 24 años, comete un delito considerado grave. Después sirve como gentilhombre al virrey de Navarra. Sigue siendo la zona vasca. Estoy viendo aquí una cronología, no quiere tocar el botín de guerra, era muy noble y orgulloso. Y entonces, famosamente, en el año 521, a los 30 años, es cuando en esta famosa batalla, para los que conocen su vida, eh, una batalla de diferentes regiones, es herido defendiendo el castillo, es herido en la pierna por un cañonazo, ¿verdad? Se narra en la autobiografía que era una locura defender ese castillo en esas condiciones, ¿verdad?
pero él, con esa osadía, etcétera, se confiesa con un compañero que se solía hacer en esa época y es herido profundamente en esa pierna, ¿verdad? Y entonces es llevado al castillo de Loyola eventualmente y ahí pide libros de caballería. Él era un enamorado de los actos de caballería y de hacer cosas por alguna dama ilustre. Él habla de una mujer que parece que estaba enamorado de ella, aunque confiesa que era un amor imposible. No se sabe quién era, no se sabe por qué era imposible el amor, si estaba casado, era demasiado noble, etcétera, para él, de condición social, era más bien yo creo que de la nobleza más baja, ¿no? Y entonces él le encantaba fantasear y pensar en estas hazañas que haría por esta mujer y cómo iba a obtener gloria con todas estas cosas, pero está muy herido, recibe los últimos sacramentos y con estos libros de caballería que él quería que no había, solo le pueden dar una vida de Cristo, parece ser un cartujo, y la flor de los santos, ¿no? Un libro de la vida de santos. Su manera de pensar es estas cosas que hizo San Francisco tan grandes y penitencias tan enormes y Santo Domingo descalzo caminando predicando, no las podría hacer yo y más grande aún. Esa ambición tan humana que tenía, ¿no? De español, vasco, caballero, etcétera. Pero a la misma vez dice aquí que tiene una visión de la Virgen en esa época, en cama. A la misma vez él comienza a distinguir los espíritus, ¿verdad? Y entonces él se da cuenta que cuando él piensa de las vanidades estas del mundo, ¿verdad? Le daba gusto mientras duraban, pero después le dejaban vacío. Mientras que cuando pensaba en Cristo y los santos, le daba placer también, pero seguía contento después. Y dice en la autobiografía que esta fue la primera vez que él entró o descubrió lo que se llama el discernimiento de espíritus. Los jesuitas son muy de tipo soldados, es la compañía de Jesús, como en término militar, sentido militar. Y hay dos banderas y dos bandos, no hay mucho término medio que hoy en día está muy de moda, a lo mejor, ¿no? La neutralidad y no ofender aquí, no ofender allá y esto y lo demás. Él se dio cuenta que era odioso el diablo y entonces opera en él una gran conversión tremenda y una mutación, como dicen en esa época. Y entonces él se marcha a retirarse como peregrino, ¿no? Su meta es ir a la Tierra Santa y quedarse allí. Son conversiones muy radicales. Después veremos algunos otros pormenores, ¿no? Yo sigo leyendo la biografía espiritual de Carlos de Foucault, que ya le he hablado. Y él también, un hombre revoltoso, bebedor, comedor, quién sabe cuántas otras cosas haría, ¿no? Y también Ignacio, ¿eh? Pero cuando descubren a Cristo, y lo hace Cristo muchas veces para darles una gran misión, ¿no?
Ciertamente la de San Ignacio es una misión enorme, ¿no? En la educación, en todas las cosas que hicieron. Yo les debo tanto a los jesuitas. Estudié con ellos en Miami, estudié con ellos en México, estudié con ellos en el norte de Estados Unidos y después finalmente terminé estudiando con ellos en Roma, en la misma Gregoriana, donde es básicamente la sucesora del colegio romano que fundó San Ignacio. Y las iglesias de Roma, aquí les mostraré algunas fotos que he traído a propósito, ¿no? Aquí tienen ustedes la iglesia del Jesús, que yo he pasado largas horas en esta bellísima iglesia, ¿no? El lema de los jesuitas es la IHS, que muchas veces se dice quiere decir Jesús, hombre salvador o algo por el estilo. En verdad son las primeras 3 letras en griego de Jesús, el nombre de Jesús, ¿no? Son las 3 letras en griego de Jesús. Entonces, esta iglesia, no creo que tenga yo una foto muy buena de la sacristía donde tienen la misa diaria, pero es una iglesia bellísima. Aquí les muestro un crucifijo muy grande de Cristo de esta iglesia. Después los techos son una obra de arte tremenda. Es una iglesia barroca bellísima. Pero lo que más me interesa mostrarles a ustedes es la tumba de San Ignacio. Así que él está enterrado en esta iglesia de Jesús, Gesù en italiano. En Miami tienen otra que también se llama Jesús de los jesuitas, pero es algo diferente, ¿no? Y en esta iglesia, pues él la fundó, no estaría en esta condición cuando se construyó completamente. Pero ya existía, por ejemplo, la señora de la Estrada. Yo estoy leyendo aquí la cronología de él y veo que hacen su primera casita cerca de, o una de las primeras casitas cerca de Santa María de la Estrada, ¿no? La Madonna de la Estrada, que llaman en italiano. Es una imagen muy bella. La que los que ven esto en video es una imagen restaurada al original. Le habían puesto coronas y muchas diferentes cosas. Y era la que yo conocía. Pero San Ignacio tiene esta gran conversión, ¿no? Y se encamina a Montserrat, ahí depone sus armas, hace una confesión general, se retira a esa famosa cueva de Manresa, que por cierto, yo quisiera regresar, pero se tuvo que cancelar el viaje con este virus. Pero si uno va a la sacristía del Castillo de Loyola, al lado de la Basílica de San Ignacio, hay una imagen de San Ignacio con una soga alrededor de toda la parte superior de su cuerpo. No viene siendo como un cilicio muy grande, no penitencial. Yo me puse a llorar muchísimo tiempo delante de esa imagen que no he podido encontrar en ninguna parte. Y si regresara, creo que no me dejaron fotografiarla tampoco, pero bueno, el hecho es que se pasaba de rodillas horas y horas y horas en esa cueva. Como todo proceso humano, él tuvo que madurar mucho, tuvo escrúpulos, tuvo incluso intentos casi de suicidio, ¿no? Y se quería lanzar de una altura y todo lo demás. Y ahí comienza a escribir los ejercicios espirituales, ¿no? Y ejercicios en sentido militar. Así que como veo que se nos está acabando el tiempo, por eso necesitamos también mañana dedicarle una sesión a San Ignacio. Lo que yo quisiera sacar en limpio hoy de todo esto es el valor de lucha
de determinación. Hasta Santa Teresa habla de una determinada determinación, pero con San Ignacio clarísimo que hay que ser un soldado, armas espirituales, pero ceñirse los lomos y luchar en esta vida que no es fácil. Y veremos entonces ahora la segunda parte ya pronto, si Dios lo permite. Gracias.